Ricardo Castañón Gómez, 25 de agosto de 1948, nace en La Paz, Bolivia. Ricardo Castañón Gómez es doctor en psicología clínica. Realizó estudios universitarios en Alemania e Italia, especializado en medicina psicosomática, neuropsicofisiología cognitiva. Asimismo, prosiguió estudios de especialidad en psicoterapia en Londres, Inglaterra, patologías en Lyon, Francia, toxicodependencias en la Universidad de Berkeley en California, bioquímica en Wales, Alemania, psicología aplicada en Lovaina, Bélgica. El doctor Castañón hasta hace algunos años se declaraba ateo. Es autor de 16 libros y más de 400 artículos de ciencia y divulgación. Ha dictado conferencias, entre otras, en la Universidad de Georgetown en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Valladolid, Universidad de Austin, Texas, St. Joseph College de Sydney, Australia. Y con el mismo motivo ha visitado Nueva Zelanda, Corea, Egipto, Israel, Estados Unidos, Europa y las Américas, realizando hasta el presente más de 1000 conferencias. La cadena televisiva Fox ha realizado en 1999 un documental de 2 horas siguiendo y confirmando el resultado de sus investigaciones, Sign of Faith. Por otra parte, productores australianos han realizado otros 3 documentales siguiendo sus investigaciones. The Stones Wild Cry Out, A Plea to Humanity, The Stones Wild Cry Out, Why Do You Test Me? Por su aporte científico ha sido distinguido con el Esculapio de Plata por el Comité de Defensa Civil de las Naciones Unidas y es académico de la Legión de Oro, correspondiente a la Academia Tiberina de Roma. Actualmente es presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz, una organización sin fines de lucro interesada en propagar conceptos relacionados a la ciencia y los valores espirituales del hombre, con sedes en Madrid, España, Sydney, Australia y Coral Springs, Estados Unidos. En Bolivia es director del Centro Internacional de Estudios Humanos, desde donde promueve trabajos de investigación sobre la relación cerebro-conducta, conducta-cerebro. Comisionado por el Vaticano para estudiar científicamente las manifestaciones místicas y milagros eucarísticos. Entre sus últimas obras citamos: y después siguen todas sus obras, sus publicaciones. Pero yo creo que ya con esto nos vamos a marear. Y yo creo que un gran aplauso para recibirlo. Buenos días o buenas tardes. Estoy muy complacido de estar otra vez en México. Cuando Juan Pablo II vino a su país, dijo que este era el continente de la esperanza. Y seguramente hablaba de todo el continente, pero pensaba fundamentalmente en ustedes, en lo que ustedes los mexicanos son, en lo que saben hacer. Y también él pensaba seguramente en hombres como el padre Luis Butera, que son capaces de reunir a tantas personas que quieren hablar de Dios. Agradezco mucho. Agradezco mucho a todas las personas que han hecho posible mi presencia. Tengo a mis hermanos del Apostolado de la Nueva Evangelización que también están acá. Y a todas las personas que pues se interesan por este tema importante que es la relación existente entre la ciencia y la fe. Yo quisiera pedirles que en estas 2 horas de conversación que tendré con ustedes pongan lo mejor de sí, porque aunque hubiera dictado más de 1000 conferencias por el mundo, lo que a mí me interesa es que este día para ustedes sea un día especial. No quisiera que ustedes vengan en vano, yo quisiera que vuelvan a sus casas con un cambio fundamental en su corazón y en su mente. Yo viajo por todo el mundo y eso me permite volar por encima de lo que es el panorama mundial actual. Cuando nosotros hacemos una investigación, siempre describimos los hechos tal como son. La ciencia no se inventa cosas, simplemente describe lo que es la realidad. Les he dicho que les voy a hablar durante 2 horas
y en esas 2 horas en el mundo habrán 18.000 abortos. Durante este día que vamos a estar acá, morirán 30.000 niños porque no tienen que comer, menores de 6 años. Para que en el mundo no exista un solo niño enfermo menor de 6 años, necesitaríamos 40.000 millones de dólares. Ustedes pueden pensar que es mucho dinero, pero es lo que gasta Europa solamente en tabaco. En el mundo hay solamente 300 familias que tienen tanto dinero como para dar de comer a 2.500 millones de habitantes, casi a la mitad de la población mundial. Pero en nuestros países, en Latinoamérica, en los países del África, tenemos 1.000 millones de personas que comen con $1 al día, 1.000 millones de personas. Y existe otros 1.000 millones de personas que tienen que vivir lo mismo con $2 y tienen familias y tienen hijos. Se hacen muchas reuniones internacionales en los grandes países, hablando de la paz, de la justicia social y de la economía. Pero el Señor un día dice a una mística polaca, Faustina Kowalska, el mundo no encontrará paz hasta que no recurra a la fuente de la misericordia. Y esta es la fuente de la misericordia, es donde está Dios, porque donde 2 o más están reunidos en su nombre, ahí están. Y ustedes han venido a facilitar ese encuentro. Pero no puede ser, por eso les decía al principio, no podemos regresar a nuestras casas iguales. En el mundo el panorama no está mostrando un mundo de justicia. Se ha derribado un muro en el año 1989 en Europa que separaba a Europa de los países comunistas, y ahora se han levantado muchos muros que no te permiten el ingreso a otros lugares buscando una vida mejor. Yo trabajo mucho en Norteamérica y veo el susto de muchas personas que tienen temor a salir a sus lugares de trabajo porque están haciendo redadas para sacarlos de esos países. Nosotros hablamos de que somos hermanos, pero no nos tratamos como hermanos. Se hacen grandes reuniones para hablar por la paz y se declara la guerra. En el siglo XX, en las 2 guerras mundiales que han habido, han muerto más de 100 millones de personas. Y desde el año 1992, 2 millones de niños han muerto por conflictos bélicos y más de 9 millones han sido heridos en guerras. Y esos niños solo vivían en sus casas y no estaban peleando con nadie. En el año 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y empezó lo que se llama un período de paz en el mundo. Desde el año 1945 hasta el presente, en el mundo solamente han habido 6 días de paz, porque después siempre en algún lugar ha habido alguna guerra o algún conflicto bélico. Yo me pregunto, ¿a dónde estamos yendo si nosotros no vamos a saber tener una buena relación comunitaria entre nosotros? Cuando yo les digo que este es el continente de la esperanza, pienso que es verdad, porque todavía nosotros cuidamos a nuestros ancianos, los queremos y los tenemos en nuestras casas. El gobierno inglés ha pensado que no debe aumentar la asistencia económica a los ancianos, porque como son ancianos, se van a morir algún día, así para qué les vamos a prolongar la vida. En España encontraron un asilo de ancianos
donde 30 ancianos eran maltratados por sus cuidadores. Entonces el gobierno dijo, los vamos a llevar a otra residencia, pero mientras tanto que vuelvan a sus casas. De los 30 ancianos, 6 familias, sus hijos, no querían recogerlos a sus ancianos porque eran una molestia para ellos. Y en Europa se ha hecho una encuesta para preguntarles a los jóvenes cuántos estarían dispuestos a trabajar gratuitamente de manera voluntaria por la gente para resolver sus problemas, y se anotaron solamente 13%. Entonces, en una sociedad en la cual vemos que la riqueza no se administra bien, que la comunión entre los pueblos no suscita confianza sino desconfianza, ahora viajar es más difícil, visitar Europa, entrar a Norteamérica, con el tema de los visados es cada vez más difícil, y no estamos viendo de que conquistemos el mundo para compartirlo, sino que algunos conquistan el mundo para tenerlo para sí mismos. En un panorama de malestar social, es el mejor momento para ser cristiano. Yo he visto con mucho entusiasmo a los jóvenes voluntarios que trabajan en esta obra de servidores de la palabra. He visto, más fuerte. Háganme una señal si no me escuchan por si acaso. He visto con mucho entusiasmo gente que, joven, se siente motivada para llevar la palabra por muchos lugares, y ustedes son parte de ese proyecto. Quiero decirles que no están equivocados ustedes al querer dar una respuesta personal. Hay un pensador inglés que se llama Chesterton, y un día él estaba muy angustiado por los problemas del mundo. Es un pensador inglés católico, y dice: yo no puedo resolver los problemas del mundo, pero donde yo esté, ahí sí puedo hacer bien todas las cosas. Tú eres padre de familia, eres universitario, eres esposa. En lo que tú hagas, hazlo bien, hazlo con amor. En eso consiste la santidad. Muchas personas nos dicen: yo no voy a ser famoso, tú no vas a ser famoso. Ustedes, especialmente los jóvenes, no es que tienen que pensar en ser famosos. Todos los jóvenes tienen que ser grandes, porque grande es aquel hombre que le da sentido a la vida y trabaja y vive para la gloria de Dios y para bien de los hombres. Todos estamos llamados a esa grandeza. La sociedad nos va haciendo una serie de propuestas sobre normas de comportamiento, nos transmiten valores, pero no siempre esos valores son aquellos que nosotros compartimos. Les voy a mostrar en esta primera parte de mi conferencia cómo funciona el cerebro, porque necesito que ustedes apliquen estas fórmulas a su vida diaria. Estoy seguro que mucho de lo que les voy a decir les va a servir para asimilar valores muy profundos, para vivirlos seriamente, para aplicarlos en su vida personal y en su relación con las personas y sobre todo en su hogar. Yo trabajo en un campo de la ciencia que se llama la neuropsicofisiología cognitiva. Estudio la relación entre el cerebro y la conducta. Para nosotros, la información se sostiene, es asimilada fundamentalmente por el cerebro. Para nosotros es muy importante cómo funciona este cerebro, y hoy la tecnología moderna nos permite estudiar un cerebro en vivo, por lo cual todo lo que yo les voy a decir no es fruto de una especulación teórica, sino fruto de resultados técnicos y científicos.
Los resultados que les voy a presentar están basados en aquello que encontramos al estudiar el cerebro en estos equipos de tomografía positrón funcional, que me permite introducir una glucosa radioactiva en la circulación sanguínea, y cuando yo quiera estudiar algunas zonas del cerebro, gracias a ese contraste que se introduce en el cerebro, en rojo voy a ver en la pantalla aquellas partes del cerebro que están siendo activadas debido a un metabolismo especial. Cuando yo exijo una conducta durante un estudio de investigación, estimulo una sobreactividad de la corriente sanguínea, como ustedes pueden ver en la imagen, y esa sobreactividad lo que va a hacer es mostrarme qué zona del cerebro está trabajando. En esta imagen pueden ver la zona frontal se ha puesto en rojo porque esta persona está pensando. Eso quiere decir que ese centro prefrontal es muy importante para todos los procesos de inteligencia. Quisiera presentarles la unidad celular por excelencia del cerebro que se llama neurona. Esto es sumamente importante para su vida diaria. Quisiera que se concentren en esas ramificaciones que ven alrededor del cuerpo de la célula. Una parte larga se llama el axón y la otra se llama las dendritas. Estas son unas neuronas y ustedes ven una chispa de luz. Está mostrando la actividad bioeléctrica del cerebro. Cuando yo le toco a una persona o cuando yo le hablo, estoy creando estas reacciones bioeléctricas y gracias a esa actividad es que nosotros podemos aprender o podemos actuar. En las terminales nerviosas que ustedes acaban de ver, van a encontrar cuando dos células se van a juntar un espacio como el que ven en este momento que se llama espacio sináptico, y esos puntitos que acaban de ver son unas moléculas que se llaman neurotransmisores. Pongan atención a esto porque no han visto antes seguramente estas imágenes y va a ser muy importante para lo que les voy a decir. En esas terminales hay unas bolsitas que se llaman vesículas. Y vean que esas vesículas se han abierto y están disparando en la parte inferior unas sustancias que son los neurotransmisores, que están pasando a la terminal de la otra neurona. ¿Por qué les he pedido que estén atentos? Por lo siguiente: cuando una mamá lo toma a su hijo y lo abraza al recién nacido, el niño se siente muy bien, porque en ese momento los disparos químicos incrementan la producción de una sustancia que se llama dopamina y otra se llama serotonina. Si a tu hijo tú lo acaricias y le das un beso, le estás creando una gratificación química sumamente importante. Pero si tú eres un papá muy frío, muy distante, que nunca le da un beso a su hijo, por más que le des el alimento que le des, su constitución física es más débil que de otras personas. Quisiera que sepan que la relación humana condiciona la categoría biológica de nuestro organismo. Un joven que vive en un ambiente donde los papás pelean siempre, no produce de manera adecuada esa sustancia, porque está siempre tenso y está nervioso, y por eso se hace agresivo. Y cuando tienes un hijo que duerme y moja la cama en la noche, es porque él está asustado, porque tiene temores, ha visto pelear a los papás. Cuando tú a tu esposa le das la mano y le dices: mujer, gracias por estar a mi lado tantos años, y tú haces lo mismo con el esposo, creas una revolución neuroquímica que te hace sentir bien. Pero si tú estás con tu esposa
y le dices, hola mi amor, ¿cómo estás? Y ella te dice, ¿a ti qué te importa? Entonces en ese momento ella no produce la sustancia química que puede gratificar esa relación. Porque es importante que los religiosos tengan esa capacidad de amar, porque el Señor nos dice, les dejo un mandamiento, y es que se amen los unos a los otros. Porque una relación amorosa crea una experiencia importante de acogida, de acercamiento. A mí me han recogido ayer unos jóvenes para venir acá, y desde que me he subido al auto, tú sientes la acogida de las personas. Llegas a esta casa y te das cuenta que Dios vive en esta casa y que está en las personas que trabajan por esta causa. Cuando tú encuentras un ambiente gratificante, tu neuroquímica cambia. Por eso, queridos papás, escúchenme bien. Tú no puedes tener un hijo sacerdote, un hijo santo, un hijo misionero, una hija religiosa si en tu casa impera el conflicto, si es una casa donde se pelea demasiado. Nosotros no somos católicos o cristianos solamente por nombre. Nosotros tenemos que ser un testimonio vivo en nuestras casas de lo que es la fe cristiana. La fe tiene que mostrar que en nuestra familia Dios ha triunfado, por eso es una familia cristiana y es una familia ejemplar. Ustedes son un país especial, y no lo digo por ser un diplomático extranjero educado. La Virgen de Guadalupe decidió aparecerse en este lugar y quedarse con ustedes, porque seguramente cuando Dios creó el mundo pensó en México y pensó en ustedes. Pero ustedes tienen que ser dignos de ese depósito de confianza, tienen que dar frutos. Y no vas a dar los grandes frutos del hombre famoso, tal vez seas famoso, está bien, pero sí puedes dar frutos de cambio, de conversión. Muchos jóvenes me dicen, doctor, yo no creo en la conversión de mis papás porque siguen peleando. Nosotros, por eso les decía, no podemos volver a nuestras casas igual. Ustedes saben que una caricia, una palabra bien dicha, puede modificar la química del organismo de tu propio hijo. Muchos hijos inseguros, muchos hijos que se dedican a la droga, al alcohol, lo han hecho porque han tenido razones de frustración en sus hogares o en el ambiente social. Por eso nosotros debemos nutrirnos de Dios. Si tú te nutres solamente de las noticias del periódico, vas a hablar de noticias. Si tú te ocupas demasiado de la televisión, vas a hablar de novelas. Pero si tú te nutres de Dios, vas a hablar siempre de Dios, y Dios va a ser parte de tu vida diaria. Está en nuestras manos que podamos formar el cerebro y la conducta de la gente. Quisiera que vean esta imagen donde ese estímulo eléctrico está dando vueltas en una misma circular. ¿Por qué les estoy haciendo ver esto? Porque todo lo que aprendemos crea este movimiento en el cerebro, y ese cerebro forma una huella, forma un programa de conducta. Cuando ustedes le enseñan a su hijo a comportarse bien, cuando lo llevan al colegio para que aprenda matemática, cuando los sacerdotes nos dan un sermón en la misa, están tratando de formar esta huella neural en el cerebro, porque esa huella es la que va a determinar tu conducta. Tú le has enseñado a tu hijo a no mentir, y él siempre dice la verdad, y por lo tanto él ha hecho una huella neural de no mentir. Pero ha venido doña Filomena a tu casa y le ha dicho, Pepe, está tu mamá, me debe 500 pesos y me tiene que pagar hoy. Mamá, doña Filomena
quiere sus 500 pesos, ha venido a cobrarlos. Y la mamá le dice, dile que no estoy. Mamá, pero tú me has enseñado a no mentir, obedece. Señora Filomena, dice mi mamá que no está. Le han enseñado a no mentir, le obligan a mentir y no sabe mentir. Muchas ambivalencias que tenemos en nuestro hogar, en nuestra vida personal, deriva del doble discurso que tenemos. Por eso el Señor dice, yo no quiero a los tibios. El Señor lo que quiere es personas definidas, auténticas. Y el cristiano tiene que ser un ejemplo de autenticidad. Porque eres católico, sé que me estás diciendo la verdad. Ser católico debería ser sinónimo de verdad, de servicio, de caridad, de respeto. Todo lo que ustedes hacen y dicen, y todo lo que la sociedad nos dice, impacta nuestro cerebro. Entonces ustedes tienen que volver a estar atentos para ser críticos con la información que recibimos de afuera, porque también la sociedad te presenta temas que no son convenientes para tu vida. Por eso los papás no pueden pensar que es suficiente la educación que les dan en el colegio. Los papás tienen que volver a intimar con sus hijos, a conocer su mundo interior, interesarse por su vida espiritual, de su relación con Dios. Para eso existen estos movimientos importantes que nos ayudan a educar nuestra fe cristiana. Quisiera que observen en la imagen que cuando nosotros hemos ido transmitiendo información, esas neuronas han formado esa red que ustedes están viendo a la izquierda. Esa red se llama huella o grafo neural. Ahí está el programa de tu conducta. ¿Tú quieres un hijo católico? ¿Quieres un hijo comprometido, serio? Fórmale, dale la información correcta y ayúdale a formar estas huellas correctas. Que noten que las huellas son profundas, las huellas son múltiples. Ahora quisiera que vean esta otra imagen donde van a encontrar que las neuronas han formado una red muy pobre. ¿Por qué se ha formado una red pobre? Porque no hay valores, porque no hay quien eduque y consolide esa información. Estas personas que no tienen las redes profundas pueden cambiar de religión porque les han regalado una bicicleta o unos chocolates. Las personas que no tienen huellas profundas pueden engañar a su mujer fácilmente porque se han olvidado de que el matrimonio es para toda la vida. Quisiera que se comprenda que nosotros sembramos en las otras personas aquello que ellos van a hacer. Hasta este momento les estoy hablando de todo lo que es la influencia del ambiente en nuestra organización, pero también nosotros somos producto de nuestra herencia, de aquello que nuestros padres nos dan y hacen con nosotros. En general los hombres, los humanos somos sanos. De cada 100,000 personas, una podría tener una enfermedad genética, lo que significa que si aquí están unos cuantos miles de personas, las personas son sanas. Lo que va perturbando nuestro desarrollo es la calidad de la información que recibimos y cómo construimos las redes en el cerebro sobre nuestro comportamiento. Les he hablado de la parte biológica, pero ahora quisiera que nos elevemos un poco más, porque el hombre no solamente es organismo y biología, es también espíritu. Entonces, sobre esa biología, a la izquierda pueden ver cómo
hay otro tipo de información que nosotros llamamos valores, que se van asentando sobre la huella que ven a la derecha. Entonces, cuando tú a tu hijo le dices, me gusta que vayas al catecismo, aplaudo que seas uno de los voluntarios al servicio de la palabra, yo te voy a apoyar siempre, estoy orgullosa de que mi hijo esté en una obra tan importante y tan generosa, entonces tú le estás ayudando a asimilar valores. Por eso tenemos que ser críticos con la sociedad moderna. No todo lo que brilla es oro. Nosotros a veces escuchamos que se hacen ciertas leyes, aún los gobiernos, lejos de lo que sea la ley de Dios. El Señor, por ejemplo, no quiere que se mate a nadie, pero en muchos países han ido aprobando la ley del aborto. Yo he estudiado unas experiencias muy importantes en Norteamérica y decía alguien, el lugar más inseguro para un niño en Norteamérica es el vientre de una madre. ¿Cómo puedes pensar que ese centro de acogida de la vida va a ser un centro peligroso? Porque en Estados Unidos, de cada 3 jóvenes que están embarazadas, una aborta. Y eso tiende a aumentar. Y se hacen guerras, los grandes gobiernos, hombres potentes, deciden con toda su furia y su violencia, amparados en leyes que conforman a cierta gente, usan toda su artillería para hacer una ley que va a matar a un indefenso, al más de los indefensos, al mayor de los indefensos. ¿Cómo pueden haber gobiernos que sean capaces, en nombre de una filosofía, de una literatura, tomar cierto tipo de decisiones? Por eso les decía que donde hay confusión, donde hay oscuridad, es el mejor momento para que el cristiano se ponga de pie, porque él sí conoce dónde está la luz, cuál es el camino, la verdad y la vida. Quisiera presentarles en el cerebro tal vez una de las partes más importantes en nuestros procesos inteligentes. Miren, por favor, esto no hagan en sus casas por si acaso. El cerebro se está dividiendo y la zona verde es la parte que nosotros llamamos cerebro frontal. Pero van a ver 2 luces en la zona más puntal del cerebro que se llama cerebro prefrontal. Esos 2 puntos que ven es el lóbulo prefrontal más inteligente que el hombre tiene. Nunca castiguen a sus hijos golpeándoles la cabeza. No jueguen demasiado box. Eviten las caídas. Este es un centro sumamente importante para nuestra inteligencia. Las personas que se drogan con cocaína estimulan tanto este centro que quema las neuronas y ya no produce dopamina y serotonina. Por lo tanto, estas personas dejan de ser muy inteligentes. Las personas que beben mucho alcohol, esas no han venido por si acaso, las personas que beben mucho alcohol hacen dormir, anestesian el lóbulo prefrontal. Cuando tú has ido a una fiesta, has sido muy educadito y te has portado bien, pero cuando has empezado a tomar tequila, te ha empezado a marear y empiezas a bailar, a hacer el ridículo, te sacas la corbata, la tiras, quieres bailar en ese matrimonio no con la novia sino con el novio. Y es porque el lóbulo prefrontal se ha dormido, se ha deprimido. Entonces no sabemos lo que hacemos. Por eso no pueden conducir un coche bajo el efecto del alcohol. Yo puedo entender que te has tomado un vaso de algo, pero no entiendo que tomes 2, 3, 4, 5.
porque estás lesionando tu lóbulo prefrontal. Una persona que se emborracha en una borrachera mata 100.000, 200.000, 300.000 neuronas. Entonces, por eso hay que cuidar este centro, pero más allá de ello, quiero decirles que es el centro de la decisión, es el centro de la voluntad, es el centro que nos permite crear e inventar. Cuando tú has decidido tu matrimonio, cuando has decidido una profesión, ha sido motivada por la información que tenía tu lóbulo prefrontal. Además de este lóbulo, quisiera que vean otra instancia dentro de su cerebro, que es aquello que nosotros llamamos el cerebro límbico o sistema límbico. Quisiera que presten especial atención a este centro, porque es el centro de nuestra vida emocional. Gracias a ese centro queremos, amamos a las personas. Estas personas que se han interesado en promover este encuentro tienen que tener un hermoso sistema límbico, porque solo por amor a la gente son capaces de mover montañas. Y ustedes también tienen que tener un sistema límbico hermoso cuando saben reconocer esa voz cariñosa. Quisiera que estén atentos al sistema límbico de sus hijos. Si alguien maltrata al niño en edades muy tempranas, el niño siente que no es querido. Algunas veces los niños te dicen: creo que mi mamá no me quiere o mi papá prefiere a mi otro hermanito. Es porque no les estamos dando la atención necesaria. Es bueno decirle a una persona: te quiero mucho, eres importante para mí. Muchas personas me dicen: doctor, mi hijo adolescente está en la edad del burro y es un problema hablar con él. Habla de su hijo adolescente de 14, 15, 16 años. El joven adolescente no es un problema. Lo que sucede es que antes él tenía 10 años y tú le decías: vamos a ir donde tu abuelita a comer, y él iba feliz. Pero ahora tiene 15 años, tú le has dicho: vamos a ir donde la abuelita, y él te dice no. Y tú dices: ¿por qué no? Eres uno desobediente. Papá, yo tengo una reunión con mis amigos y tú deberías consultarme. Entonces no es que se vuelven caprichosos, es que ya están creciendo, están desarrollando el lóbulo prefrontal y necesitan razones. Y eso es lo que nos ayuda a comunicarnos. Quisiera que escuchen una recomendación. Todo lo que es nuestra vida familiar y social se enriquece fundamentalmente a través del diálogo. Entonces, en un hogar no se olviden de las 3 Ds. La primera D es de los detalles. Es importante la gratitud, la palabra oportuna, la colaboración, una pequeña atención. Hay que tener detalles. No vas a salir hoy domingo, no mamá, no marido, porque estás enfermo y prefiero quedarme a acompañarte. Es un detalle. Hola padre, he venido solo a decirle gracias. Gracias por lo que hace, hasta luego. Detalles. La segunda D es el diálogo. Hay que hablar, no somos adivinos. Hay mujeres que son mis pacientes que no hablan todo el día en su casa. Y el marido le dice: ¿por qué estás así enojada? Porque me duele mi cabeza y ni siquiera me has preguntado si me duele mi cabeza o no. Pero ¿cómo quieres que yo sepa eso? ¿Por qué no me lo dices? Diálogo. Y la D más importante, Dios. Porque si no cuidas las 3 Ds, vienen las 2 Ds. La división, el divorcio y el demonio, que divide, que no quiere que vivas en paz. Por eso son importantes estos encuentros, porque tenemos que reflexionar qué dirección le estamos dando
a este sistema límbico, a esta vida afectiva. Los papás están muy preocupados de ciertos jóvenes que no quieren casarse sino convivir con sus parejas. Y eso está de moda, es que es la moda para no fracasar, son modernos. Una mamá viene a mi consultorio y me dice: doctor, ¿qué voy a hacer? Mi hija tiene 27 años y me ha dicho que se va de la casa con su novio porque no quieren casarse, quieren probar una experiencia matrimonial para ver si les va bien o no. ¿Pero qué voy a hacer, doctor, con mi hija? Ya me la han probado 3 veces y nadie la prueba. Y cuando yo veo a la joven, una joven de 27 años, lastimada, herida, porque ha sido tan utilizada, con 3 ha convivido, pero con otros cuantos también ha tenido otras experiencias. ¿Te das cuenta cuál es el sistema límbico de una persona que se ha sometido a muchas cosas para buscar afecto y no le han dado ese afecto? Cuando el hombre hace leyes lejos de Dios, pierde el camino. Por eso, si no sabes de dónde vienes, vuelve a tu lugar de origen. Y tú eres hijo de Dios, de ahí vienes y ahí vas a regresar. Entonces, la gente más lastimada que yo encuentro en mi vida profesional es gente que ha herido su vida afectiva. Y ese es un tesoro. Yo he escrito un libro que se intitula Cuando la palabra hiere, porque durante 17 años he investigado cómo decimos palabras que lastiman. No debería haberme casado contigo. ¿Para qué hemos tenido este hijo? Mira los problemas que nos trae. Tu hermano es mejor que tú. Hay cosas que nunca hay que decir, porque eso crea una red de heridas profundas que después es muy difícil superar. Nosotros tenemos que utilizar la palabra de una manera eufónica, constructiva y positiva, aun cuando tienes que observar una mala conducta. Esta es hora de que tomemos conciencia de lo que la palabra produce. No tenemos que herir. He estado en Honduras dictando conferencias y una mujer llamó por teléfono a una radioemisora donde me estaban entrevistando y me dijo: doctor, hace 30 años que soy viuda, pero no puedo olvidar las palabras que mi marido me decía. Entonces tomo la almohada donde él dormía y la tiro al suelo y la pisoteo. 30 años de viuda y tenía todavía ese rencor. Nosotros somos prefrontales, somos personas inteligentes. Antes de hablar, vamos a pensar. Y esta imagen que van a ver corresponde a la parte más primitiva del cerebro y se llama cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, si pueden enfocar la imagen, por favor. El cerebro reptiliano es la parte más antigua del cerebro. Es un centro primitivo. Quisiera que me pasen la imagen, por favor. El cerebro reptiliano es una parte antigua y se llama reptiliano porque en el hombre ese centro es tan antiguo como el de los otros animales, como el conejo, la víbora, el gato, el ratón. Voy a volver a mostrarles para que vean desde el principio. El cerebro reptiliano es sede de nuestros impulsos y de nuestros instintos. Es muy importante porque gracias a este centro nosotros sobrevivimos, luchamos. Si en este momento nos quieren agredir, o nos defendemos o escapamos. Pero es también el centro más primitivo que nosotros tenemos. Y escúchenme bien,
cuando eres soberbio, cuando siempre tienes la razón, cuando tú eres autoritario, cuando nunca pides perdón por tus errores, es porque te domina tu cerebro reptiliano. Esos tampoco han venido, por si acaso. Ahora, este cerebro es importante. Gracias a él te puedes reproducir. Si te hace calor, te refrescas. Si tienes frío, te abrigas. Pero cuando tenemos políticos corruptos, profesionales que atienden a un paciente por el dinero y no por amor a la profesión, estamos siendo reptilianos. Es la parte más primitiva, repito. Pero para eso somos sapiens sapiens. Para eso tenemos el lóbulo frontal que debería ayudar a dirigir nuestras emociones y nuestro instinto. Cuando te han invitado a una comida en un gran matrimonio donde hay bebida y comida gratis, la persona va y come y hasta sacia, porque tu cerebro te avisa y te dice, ya has comido bastante, basta. No, pero es gratis, no tengo que pagar, y te aflojas el cinturón para seguir comiendo. Eso significa que nos basamos demasiado en nuestros gustos, en nuestros placeres. En Estados Unidos, de cada 10 niños, 7 están sobrepeso, porque comen y comen, no hacen ejercicio y comen por comer. Todo lo que nosotros hagamos tiene que tener una disposición prefrontal. Ahora, vean esta imagen, por favor, porque es muy novedosa y muy importante. Esos puntos rojos que ustedes están viendo se llaman las amígdalas. Son amígdalas cerebelosas y son sumamente importantes porque nos avisan cuando hay una situación de emergencia. Por ejemplo, vemos que se está por caer el techo, yo lo veo, entonces para evitar que se caiga el techo, mi amígdala me avisa, Ricardo, se está por caer el techo, y yo para evitar salto aquí abajo, porque mi amígdala me ha avisado. Pero la amígdala no es inteligente, es instintiva. Yo he visto que se estaba cayendo el techo, pero se ha quedado a mitad, no se ha caído. Y por miedo yo he saltado y me he roto las piernas. Entonces, las amígdalas nos avisan y nos previenen de situaciones de emergencia, pero nosotros tenemos que razonar antes. Se está por caer, pero ¿me conviene saltar? Creo que no. En muchos momentos las personas te dicen alguna mala palabra. Eres un tonto, eres un necio. Y tú también, y tu mamá también, y tu papá también, y tu profesor también, y todo tu barrio, y toda la zona. Porque he sido amigdaliano, he sido primitivo en mi respuesta. Pero si yo pienso, eres un necio, eres un tonto, tal vez sea verdad, pero por eso quiero aprender de ti para ser tan sabio como tú. Había un ministro inglés que se llamaba Winston Churchill, y un día en una reunión pública una mujer le grita y le dice: Churchill, si yo fuera tu mujer te daría veneno. Y él le responde: y si yo fuera su marido me lo tomaría. Esa es una respuesta prefrontal, una respuesta inteligente. Ahora, algunos de ustedes se están preguntando, ¿qué voy a hacer? A mí me han operado de mis amígdalas. Estas son otras, son amígdalas del cerebro. Así que no se asusten. Quisiera que vean esta imagen porque es sumamente importante para los latinos. Solamente en Latinoamérica yo he escuchado decir perdono pero no olvido. Y he atendido gente moribunda que ya estaban por morir
Yo les pedía que perdonen a ciertas gentes y no querían perdonar. Cuando estaba preparando este libro, Cuando la palabra hiere, yo quise estudiar qué pasaba con las personas rencorosas, con las que no podían perdonar. Entonces, cuando hice este estudio, en la parte amarilla superior ven un puntito, ese centro se llama el hipocampo. Cuando nosotros recibimos información, toda la información antigua se almacena en ese hipocampo. Entonces yo pensaba que al estudiar a las personas rencorosas, yo encontraría esa actividad que está en rojo en el hipocampo, porque ahí es el centro de la memoria, pero no estaba en ese lugar, estaba en otro centro más abajo, donde ven la mancha roja, que es un centro de la memoria auditiva. Entonces, ¿qué sucedió durante la investigación? Comprendí que cuando tú te acuerdas de alguna palabra que te ha lastimado o te ha herido, la vuelve tu cerebro a registrar como si la estuvieras escuchando de nuevo. Entonces, una cicatriz, una herida nunca cicatriza si tú te sacas la costra. Tiene una herida permanente. Entonces, si tú siempre estás pensando en lo que te dijo la suegra, que ya se ha muerto hace 15 años y medio, pero sigues pensando en ella, entonces mantienes el rencor. Y les debo decir que en Latinoamérica he encontrado mucho de esto, de mucho rencor. Y me sorprende, yo vengo del ateísmo, yo hasta el año 92 era ateo, así que no entraba a las iglesias. Pero cuando ya empiezo a entrar a las iglesias, yo veía muchos pacientes míos que odiaban a sus suegras, a sus parientes, a sus socios, comulgar. ¿Y acaso no enseña el Evangelio que si tienes algo con tu hermano, dejes la ofrenda, te reconcilies, etcétera? Por eso, amigos, tenemos que tomar conciencia. Yo les estoy mostrando estos datos porque son importantes para nuestra vida espiritual. Si tú en este momento decides perdonar y dices, yo quiero irme con algo, quiero que este encuentro con todo este equipo me renueve interiormente. Si tú de corazón, vamos a tener una misa hermosa esta tarde, si tú en la misa le dices, Señor, deposito en lo profundo de la llaga de tu corazón ese rencor, ayúdame a perdonar y olvidar, ¿sabes qué pasa en tu cerebro? Formas nuevas huellas de perdón y puedes cambiar. Doctor, ¿es posible que hoy yo pueda cambiar? Sí. Yo enseñaba en una universidad y era muy joven, tenía 23 años, o sea, hace 2 años. No sé por qué se ríen. Entonces, en esa universidad conocí un profesor que era muy importante, él tenía 58 años. Y como él escribía libros, escribía en la prensa, y yo también, nos hicimos muy amigos. Yo lo admiraba mucho. Y un día vienen sus hijas, 3 hijas, y me dicen, sabemos que usted es muy amigo de nuestro padre, pero nuestro padre, eran hijas de 18, 20, 25 años, 22 años, no es aquel que usted conoce. Nuestro padre no es aquel hombre que escribe lo que usted lee. Nuestro padre es una mala persona. ¿Y por qué dicen eso? Golpea a mi madre, la castiga. Nosotras somos jóvenes universitarias y él nos cierra en el sótano los domingos para que no salgamos. Pone pan sobre la mesa y lo corta a la mitad. Él puede comer un pan entero, nosotras no. Nuestro padre es una mala persona, pero escribe cosas bonitas. Pero a usted le admira mucho. Si usted le habla, él va a cambiar. Amigas, le digo, yo soy un joven de 23 años, o sea, hace 4 años, perdón. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a tu papá? Él nunca me ha hablado de sus problemas familiares y él va a pensar que soy una persona que no corresponde.
Me da pena hablarle. Pero cuando ellas se fueron, yo tuve un problema de conciencia y decidí hablarle a este señor. Entonces le dije, permíteme, han venido tus 3 hijas a hablarme. ¿Y qué te han dicho, Ricardo? Me han dicho esto, esto, esto y esto. Él se quedó muy pensativo, vuelvo a insistir, tenía 58 años, y me dijo, es verdad todo lo que te han dicho, soy así y peor. En ese momento se levantó y me dio la mano y me dijo, Ricardo, con mi cambio te demostraré el cariño y la admiración que te tengo. Y se retiró. No lo vi durante 3 meses, tampoco fue a la universidad. A los 3 meses vinieron las 3 hijas con la mamá. Ricardo, ahora nuestro padre es ese hombre que escribe. Él ha cambiado desde ese día. ¿Por qué cambió? Porque ese día decidió cambiar. Ustedes no necesitan hacer 1000 terapias ni golpearse el pecho con piedras para decidir perdonar ahora. Si Dios te ha perdonado tantas cosas, ¿por qué no vas a hacer tú lo mismo? Si tú has venido a una escuela de evangelización para crecer y elevarte y mostrar que la fe mueve montañas, ¿por qué no vas a mover las montañas de tus rencores? ¿Por qué en vez de dar la mano para perdonar, la vas a utilizar para tener todavía más piedras que lanzarle a tu amigo? ¿Por qué vas a hacer olas para que él se ahogue en vez de mandarle olas que le hagan refrescarse? El cristiano tiene que ponerse de pie y tiene que dominar las miserias, porque el hombre tiene que ser mejor y tiene que crecer. Y para ir ya terminando esta parte, quisiera mostrarles el cerebro como ustedes lo tienen que tener. Cómo es un cerebro consciente y bien predispuesto. Si en este momento yo traigo uno de esos equipos y hago una tomografía a ustedes y les digo, ¿ustedes aman a Dios? ¿Son cristianos profundos? Entonces su cerebro me mostraría esta imagen, porque estoy seguro de que su cerebro es así. Pero si no es así, el cerebro es este. Cuando tú le preguntas a tu marido, ¿me amas? Y él te dice, dame unos días para pensarlo. Entonces, la sede donde yo puedo estudiar su convicción amorosa es así pobre. Hermanos, por favor, vean claramente esta imagen, porque esta es la imagen del hombre tibio. Este es el hombre sin compromiso, el hombre que solamente se confiesa una vez al año para no irse al infierno. Pero el hombre comprometido, el hombre de pie es este. Esto es lo que necesitamos. Y yo he querido mostrarles estas partes del cerebro porque voy a pasar a la segunda parte de esta conversación y quisiera mostrarles los estudios místicos de las hostias que han sangrado y quisiera que se predispongan de esta manera, muy prefrontalmente. Hay que amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra pasión, con todo nuestro ser, porque nos está obsequiando cosas maravillosas. Les he querido hablar de la parte biológica del hombre, porque yo tengo la impresión que el hombre moderno se ha olvidado de la parte espiritual. El hombre se ha centrado mucho en su cuerpo, y a ustedes les voy a hacer una pregunta. Acaba de terminar el mes de marzo. Les pregunto, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero has empleado para cuidar tu cuerpo en el mes de marzo? Y ahora te pregunto,
¿Cuánto tiempo y cuánto dinero has empleado para cuidar tu espíritu? Porque nosotros no nutrimos a nuestro espíritu, se está asfixiando. Entonces, en este momento, lo que yo quisiera es que se predispongan, porque este hombre biológico no solamente es una neurona, ni solo es aprendizaje, el hombre es una dimensión espiritual. Cuando Dios creó al hombre, lo sopló y le hizo a imagen y semejanza. Lo sopló y le dijo pues que él era su mayor creación. Pero creo que con el tiempo nos hemos ido alejando de Dios. Quisiera decirle que los católicos en el año 1900 éramos 33% de la población mundial y ahora somos 16.72%. Ahora yo creo que con el trabajo que hacen los servidores de la palabra aumentarán al 40%, pero eso depende de ustedes, del trabajo que ustedes realicen.